Mis padres me reemplazaron por el hijo perfecto. Historia completa. Hola, soy hombre, tengo 26 años y todavía no sé cómo procesar del todo lo que pasó con mi familia. Lo que sí sé es que nunca imaginé que la frase, los padres no tienen favoritos, pudiera ser una mentira tan cruel. Crecí como hijo único durante casi 14 años. Mis padres no eran perfectos, pero siempre pensé que me querían. Mi infancia fue relativamente normal, vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños, fotos en Navidad. Todo parecía bien. Claro, había discusiones, presión por las notas, decepciones porque podía ser mejor, pero nada que saliera demasiado de lo común. Hasta que un día, cuando tenía 14 años, mis padres me sentaron en el sofá y me dijeron que tenían una gran noticia: iban a adoptar a un niño. Recuerdo que aplaudían, sonreían, estaban radiantes. Yo, no tanto. No era que no quisiera un hermano, simplemente me sentí confundido. Me dijeron que el niño tenía 9 años, que venía de una situación difícil, y que todos teníamos que hacerle sentir parte de la familia. Cuando lo conocí, se llamaba Daniel. Era tímido, callado, y, para ser sincero, bastante encantador. En cuestión de días se había ganado a toda mi familia extendida. Qué educado, qué inteligente, qué sonrisa tan dulce. Todos lo adoraban. Al principio, yo traté de acercarme. Lo llevaba al parque, le prestaba mis videojuegos, incluso le enseñé a andar en bicicleta. Pero cada vez que lo hacía, mis padres lo elogiaban a él, nunca a mí. Mire qué rápido aprende Daniel. Daniel te gana en todo. Debería ser más como él. Al principio creí que era mi inseguridad hablando, pero con el paso de los meses, la diferencia en el trato se hizo evidente. Si yo sacaba un 8 en el colegio, podrías esforzarte más. Si Daniel sacaba un 7, estamos tan orgullosos de ti. Si yo rompía un vaso accidentalmente, ¿por qué siempre eres tan torpe? Si Daniel rompía la ventana jugando fútbol, no pasa nada, fue un accidente. Y poco a poco, mi lugar en casa empezó a desaparecer. Las fotos familiares nuevas ya no me incluían. Las vacaciones eran complicadas y muchas veces no había dinero para llevarnos a todos, pero casualmente siempre se iban mis padres con Daniel. Yo trataba de no darle importancia, pero el golpe final llegó cuando cumplí 18. Mi padre me llamó a la sala con un tono serio y me dijo: ahora que eres mayor, creemos que es hora de que empieces a hacer tu vida. No lo entendí, no tenía dinero, ni trabajo estable, ni a dónde ir. Aún así, insistieron en que ya era hora de independizarme y que Daniel necesitaba su propio espacio. En otras palabras, me estaban echando de casa. Lloré, rogué, les dije que aún estaba estudiando, que necesitaba al menos unos meses más. Mi madre me abrazó sin mirarme a los ojos y solo dijo: sabes que te queremos, pero ya no podemos seguir manteniéndote. Esa misma noche dormí por última vez en mi habitación, y mientras guardaba mis cosas, escuché a mis padres reír con Daniel en la cocina, como si nada pasara. Me fui con una maleta, una mochila y el corazón destrozado. En ese momento creí que era lo peor que podían hacerme. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. Los primeros meses después de que me echaran de casa fueron un infierno. Dormí en el sofá de un amigo, luego en el suelo de un pequeño apartamento compartido, y a veces incluso en el coche de un compañero de trabajo. No podía entender cómo mis propios padres habían decidido que ya no tenía lugar en sus vidas. Al principio, traté de justificarlo. Me decía a mí mismo que era normal que un hijo adulto se fuera, que quizá no era para tanto, que eventualmente volverían a buscarme, pero no lo hicieron. Pasaron semanas, luego meses, y el silencio fue total. Yo era quien llamaba para saber cómo estaban. Yo enviaba mensajes en fechas importantes. A veces contestaban con un «todo bien, cuídate», otras ni siquiera eso. Mientras tanto, cada vez que entraba a sus redes sociales, veía fotos felices, vacaciones en la playa con Daniel, cenas familiares, celebraciones de cumpleaños. Y yo no estaba en ninguna. Una vez me animé a visitarlos. Quería verlos, necesitaba respuestas. Toqué el timbre de la casa donde crecí y Daniel fue quien abrió la puerta. Me miró como si fuera un extraño. Hola, mis papás no están, ¿puedo esperar?, pregunté, sintiéndome ridículo. Creo que prefieren que no», dijo, cerrando la puerta con una sonrisa incómoda. Caminé sin rumbo esa tarde, con el pecho ardiendo. No sabía si odiarlo a él, a mis padres o a mí mismo. Pasó casi un año hasta que volví a tener contacto con ellos. Fue por una llamada inesperada de mi madre. «Hola,
Cariño, dijo con un tono dulce que no usaba desde hacía años. Necesitamos verte. Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin habían recapacitado, que querían arreglar las cosas. Me vestí bien, compré un pequeño regalo y fui a su casa con el corazón en la garganta. Pero la razón por la que me llamaban no tenía nada que ver con reconciliación. Querían que firmara unos papeles. Un tema legal, dijeron. Algo relacionado con la herencia familiar. Me explicaron que estaban haciendo cambios para el futuro y que era mejor dejar las cosas claras. Cuando leí los documentos, casi me desmayo. Me estaban eliminando como heredero. La casa, el negocio familiar, las propiedades, todo iba a pasar a nombre de Daniel. No es nada personal, dijo mi padre con total frialdad. Solo creemos que él sabrá administrarlo mejor. Tú ya estás haciendo tu vida. Mi vida, respondí entre lágrimas, ni siquiera tengo donde vivir gracias a ustedes. No empieces con el drama, interrumpió mi madre. Ya no eres un niño. Me negué a firmar. Les dije que era injusto, que al menos merecía una explicación. Mi padre se levantó de la mesa, visiblemente molesto. Si no firmas, lo haremos de otra manera, pero entiende que esta es nuestra decisión. Salí de esa casa con la cabeza baja, sintiéndome más huérfano que nunca. Las semanas siguientes fueron una espiral de rabia, tristeza y resentimiento. Intenté olvidarlos, reconstruir mi vida, concentrarme en mi trabajo. Pero cada vez que pensaba que lo estaba logrando, aparecía algún recordatorio cruel, una tarjeta navideña que no incluía mi nombre, una foto familiar publicada en redes con la frase, nuestro hijo maravilloso. Y, como si no fuera suficiente, el golpe más duro llegó cuando me enteré de que mis padres habían hecho algo que jamás imaginé. Al parecer, habían comenzado a decirle a todo el mundo que yo, me alejé por decisión propia, que no tenía contacto con ellos porque prefería vivir libre, y que Daniel era su único hijo. Esa frase, su único hijo, me destruyó por completo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que los volví a ver, y me trataron como si nunca hubiera existido. Recuerdo perfectamente ese día, porque fue el momento en que entendí que ya no tenía familia. Fue el cumpleaños número 60 de mi padre. Me enteré por casualidad, porque un amigo en común publicó fotos del evento en redes. En cada imagen se veía a mis padres rodeados de amigos, familiares, y a Daniel, en el centro de todo, con un discurso en la mano. Yo no estaba invitado, ni siquiera recibí un mensaje. Aún así, tomé la decisión impulsiva de ir. No sabía si lo hacía por orgullo, por dolor o simplemente porque necesitaba cerrar un ciclo. Me puse una camisa decente, compré una botella de vino, aunque me costara casi la mitad de lo que tenía en la cuenta, y fui a la casa donde nací. Apenas entré al jardín, sentí las miradas. Algunas de sorpresa, otras de incomodidad. Mi madre fue la primera en verme. Caminó hacia mí con una sonrisa forzada. ¿Qué haces aquí?, susurró con los dientes apretados. Vine a felicitar a papá. No es el momento, dijo, mirando nerviosa a su alrededor. Por favor, no hagas una escena. Antes de que pudiera responder, mi padre se acercó. Su expresión era neutra, como si estuviera viendo a un desconocido. No creo que sea buena idea que estés aquí, dijo sin mirarme a los ojos. No queremos incomodar a nadie. Incomodar. Esa palabra se me clavó como un puñal. Yo era el hijo incómodo, el error que arruinaba la foto perfecta. Me di la vuelta para irme, pero antes de cruzar la puerta escuché a alguien hablar con voz orgullosa al micrófono. Quiero agradecer a mis padres por todo el amor que me han dado y por enseñarme lo que significa ser familia, dijo Daniel mientras todos aplaudían. Prometo honrar su legado y seguir sus pasos. Seguir sus pasos, como si yo nunca hubiera existido, como si no hubiera pasado noches enteras trabajando en el negocio familiar para que no quebrara, como si esa noche en el parque fue el punto más bajo de mi vida. Tenía 28 años, sin casa, sin trabajo estable y, lo peor de todo, sin familia. Al amanecer, decidí que ya era suficiente. Si ellos no querían saber de mí, entonces yo tampoco quería seguir suplicando amor. Me mudé a otra ciudad con lo poco que tenía ahorrado y conseguí un empleo modesto en un taller mecánico. No era el trabajo de mis sueños, pero era honesto, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. Empecé terapia. Con el tiempo, aprendí a no odiar a mis padres, pero tampoco a amarlos como antes. Simplemente dejé de esperar algo de ellos. Pasaron casi 2 años sin contacto, hasta que un día, mientras salía del trabajo, recibí una llamada desconocida. ¿Eres tú?, dijo la voz temblorosa al otro lado. Soy mamá. Por un momento pensé en colgar,
pero algo en su tono me hizo quedarme. Tu papá está en el hospital, tuvo un infarto. Fui, no por ellos, sino por mí, porque necesitaba ver con mis propios ojos qué quedaba de esa familia que me borró. Cuando llegué, Daniel estaba ahí, dándole órdenes a los médicos, organizando todo. Mi madre lloraba en silencio, y cuando me vio, me abrazó como si nunca me hubiera dejado ir. Sabía que vendrías, dijo entre sollozos. Entré a la habitación. Mi padre estaba débil, con tubos y máquinas alrededor. Me miró con ojos cansados y, por primera vez en años, habló con honestidad. Fallé contigo, no supe qué decir. Solo lo observé, sin saber si esa frase era un intento de reconciliación o una simple aceptación de la culpa. Antes de irme, Daniel me alcanzó en el pasillo. Su tono era firme, como si estuviera marcando territorio. Ellos no necesitan que vengas a causar problemas, dijo. Yo estoy aquí, yo me encargo de todo. Y ahí lo entendí, nada había cambiado. Aunque el tiempo pasara, aunque ellos envejecieran, en esa historia yo siempre sería el hijo reemplazable. Me fui sin despedirme. Esa fue la última vez que los vi, o al menos, eso pensaba. Porque el destino tenía guardado un golpe final que jamás imaginé. Pasaron casi 3 años desde aquella última visita al hospital. 3 años en los que construí, pieza por pieza, una vida que al menos me pertenecía. Conseguí un mejor trabajo, alquilé un pequeño apartamento y comencé a salir con alguien. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Hasta que un sobre cambió todo. Una mañana, al abrir el buzón, encontré una carta sin remitente. Al principio pensé que era publicidad, pero al abrirla, mi corazón se detuvo. Era una notificación legal. Mis padres habían fallecido con apenas 3 semanas de diferencia, y su testamento estaba por leerse. No sabía qué pensar. Parte de mí estaba en shock, otra, completamente fría. No había recibido una llamada, ni una visita. Nadie me avisó que habían muerto. Fui a la lectura sin grandes expectativas, pero con una mínima curiosidad. Quería saber si al menos, en sus últimos días, se habían acordado de que yo existía. Cuando el abogado empezó a leer, cada palabra fue una puñalada. A nuestro amado hijo Daniel, le dejamos la casa familiar, las cuentas bancarias, el negocio y todos los bienes materiales acumulados a lo largo de nuestra vida. Silencio. A nuestro hijo mayor, pausa, le dejamos nuestros mejores deseos y esperamos que encuentre su camino. Eso era todo, nuestros mejores deseos. Ni un mueble, ni un recuerdo, ni siquiera una carta escrita a mano. Daniel, sentado frente a mí con traje caro y un gesto de falsa compasión, dijo en voz baja, no te lo tomes personal. Simplemente sabían que no ibas a saber qué hacer con todo esto. Me levanté sin decir una sola palabra. Por dentro me hervía la rabia, pero también el vacío. Habían muerto y aún así encontraron la manera de hacerme sentir como un extraño. Pero el golpe final no fue el testamento. Fue lo que descubrí semanas después. Una llamada de un antiguo vecino me dejó helado. Quería que lo supieras. Tus padres le pusieron el nombre Daniel al negocio, pero lo registraron a tu nombre antes de morir. No lo entendía al principio, pero tras investigar, era cierto, yo era el dueño legal de la empresa. Habían dejado todo lo material a mi hermano, pero el activo más importante, el que realmente valía, estaba a mi nombre. Y con eso, comenzó un juego sucio que jamás imaginé. Daniel no estaba dispuesto a perderlo, y haría lo que fuera por quitármelo. Cuando descubrí que la empresa estaba a mi nombre, pensé que por fin el destino me daba un pequeño respiro, que, al menos, después de una vida entera de desprecio, tenía algo que era mío por derecho. Pero no tardé en darme cuenta de que no sería tan simple. Daniel apareció en la puerta de mi apartamento apenas 2 días después. Ni siquiera tocó, golpeó con fuerza, como si quisiera echarla abajo. Cuando abrí, su rostro no tenía ni rastro de aquel niño dulce que solía ser. Eso no te pertenece, escupió sin preámbulo. Sabes perfectamente que mamá y papá lo dejaron a mi cargo. Pues deberían haberlo puesto a tu nombre, respondí con la calma más fría que pude fingir. Sus ojos se llenaron de odio. Me insultó, me llamó parásito, me dijo que yo no era nadie. Y antes de irse, lanzó una amenaza que me heló la sangre. Te vas a arrepentir de haber nacido. Y vaya que lo intentó. Semanas después comenzaron los problemas, auditorías repentinas, demandas falsas, incluso rumores maliciosos en el sector para arruinar mi reputación. Daniel estaba usando todo su dinero, sus contactos y su influencia para aplastarme. Durante meses estuve al borde de perderlo todo. No dormía, no comía bien, mi relación se terminó porque yo me había convertido en un manojo de estrés.
Todo por un legado que ni siquiera había pedido. Una noche, agotado y con la cabeza entre las manos, recibí un mensaje inesperado de una persona que trabajaba en la empresa desde hacía décadas. Tus padres no te dejaron la empresa por error. Lo hicieron porque sabían que eras el único que no la vendería, el único que seguiría su visión, el único con el corazón que ellos habían perdido. Lloré, no porque me sintiera reivindicado, sino porque, por primera vez en mi vida, comprendí que ellos sí sabían quién era yo, incluso si nunca tuvieron el valor de demostrármelo en vida. Hoy, años después, sigo al frente de esa empresa. Daniel desapareció tras perder todos sus juicios, y aunque a veces su odio aún me alcanza en forma de palabras o rumores, ya no me afectan. Mis padres eligieron a su hijo perfecto, y lo perdieron. Me rechazaron a mí, y terminé siendo lo único que quedó de ellos. No hay redención en esta historia, no hay reconciliación, solo una verdad amarga. A veces, el amor que no te dieron se convierte en la fuerza que te salva, y, aunque duela, eso es suficiente. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.